Muy bien. Como dijo Idalí al comienzo, ¿no? Nuestro hermano Esteban está abriendo una obra nueva, así que tomen asiento. Y tenemos que orar para que le vaya bien. Cuando pensaba en él, yo dije, Esteban se tiró la grande al tiro. Porque yo cuando abrí la iglesia, la abrí acá atrás y en una casa, un almacén. Y con poco lo llenábamos. Y yo cuando estuve en la inauguración dije, se tiró en harta fe Esteban. Dije, más fe que la que tenía yo. Porque dije, después se nada dentro de un rato. Pero Dios va llenando, trayendo las almas. Si uno trabaja con fidelidad, trabaja con todo el compromiso delante del Señor, hablando a las personas, el Señor va añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. Por eso esperamos que le vaya bien y que en los momentos cuando venga el bajón, porque va a venir, se sienta apoyado por nosotros. Amén. Pueda sentir que nosotros los mantenemos ahí cubiertos, orando y también ayudándole en lo que podamos. Amén. Así que el Señor, yo disfruto con Romanos. Escribí todo Romanos, ya lo tengo listo. Dije, por si no viene, a veces uno tiene que estar la cartita bajo la manga, ¿no? Yo voy a alguna iglesia a visitar, no soy el predicador, pero de repente se le ocurre al pastor que predique el que no. Entonces hay que ir con la cartita, pero yo creo que se preparó, está bien para darnos la palabra. Así que Dios te bendiga. Amén. Me tiré a la piscina, pero con agua. Amén. Nos tiramos a la piscina con agua porque creemos que estamos confiando en la provisión del Señor, en que el Señor va a estar añadiendo gente a su iglesia. Gloria al Señor. Lo creemos. Nos tiramos a la piscina con agua y si hay algo que le pedía al Señor es poder disfrutar los procesos. No sé cuántos están disfrutando los procesos. Por muy complejos que sean, tenemos complejidades en la vida, situaciones, problemas, enfermedades, crisis de todo tipo. Y parece como medio masoquista decir cómo estoy disfrutando este proceso, pero es que el tema está en que cuando Dios está en tu proceso, entonces todo va a estar bien. Entonces las cosas van a andar bien. Aun cuando las cosas no se dan como tú quieres, aun cuando las cosas no se dan. Permiso, voy a sacar esto porque voy a colocar otra cosita acá. Una carpetita, se la quiero mostrar, se la mostré a mi amigo Felipe. Una carpetita del IBRP de Romano. Maravilloso. Maravilloso haber podido estudiar Romanos en el Instituto Bíblico. Realmente un privilegio poder estudiar la palabra. Amén, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que en un principio Dios te busca? Dios te busca cuando tú no querías nada con Dios, acuérdate. Cuando estabas haciendo tonteras. No querías nada con el Señor. Y el Señor te buscaba. Y el Señor te buscaba y se ponía en tu camino. Entrometido el Señor. Maravillosamente entrometido. Y se metía en tu camino y te mostraba y te daba señales de amor. Y la cual tú y yo muchas veces rechazamos. Pero no pudimos resistir y es por eso que estamos acá. Porque le dijimos sí al Señor, sí a esas caricias. Pero llega un momento, gente, llega un momento en tu vida, y esto es maravilloso, en que tú comienzas a perseguir la presencia de Dios. Ya no necesita que el Señor hacerte así. Ya no necesita, ¡hey, aquí estoy! Estoy para ti. Porque se despierta un hambre en tu vida a tal punto en que tú quieres estar donde está el Señor.
Entonces tú corres al Señor. El que corría hacia ti, ahora se invierte las cosas y tú empiezas a volver a correr. Yo no sé cuánto están viviendo estos, pero créelo que vienen tiempos así, tiempos así. Es cierto, el amor de muchos se está enfriando y lo hemos estado viendo. Pero también estoy convencido de que vienen tiempos en donde nosotros correremos a la presencia de Dios. Vienen tiempos en que podemos estar haciendo cualquier cosa, iglesia, pero hay algo que pasa dentro tuyo y te dice: necesito estar con el Señor, necesito un tiempo a solas con Dios, porque me hace tan bien, porque me nutre, me edifica, crea fortalezas espirituales. Si esta cuestión es simple, cuando nos conectamos con Dios, te dan menos ganas de pecar. Es así. Y cuando dejas de conectarte con el Señor, te dan unas ganas de pecar que olvídate. Un máster en pecar. Un máster. Entonces, necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos correr a la presencia de Dios. A veces vemos... Una de las cosas que me causa nostalgia al leer el libro de los Hechos es que vemos la realidad de la iglesia, y hablo de la iglesia en general, y veo el libro de los Hechos y lo leo y dice: acá hay una brecha, acá hay una diferencia. ¿Por qué no estamos viviendo las cosas que están viviendo en Hechos capítulo 1, capítulo 2 y de ahí en adelante? Y es porque necesitamos maravillosamente correr a la presencia del Señor. Estoy convencido de que los tiempos se están apresurando. Los procesos se están apurando. Y nosotros necesitamos ser obedientes a lo que el Señor quiere en este tiempo para nosotros. Yo no me veía pastoreando y quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que han influido en mi vida en esta iglesia. Me acuerdo perfectamente de mis maestros de escuela dominical. Partiendo por Jimena, para que vean los años que lleva Jimena en la escuela dominical. No vamos a decir la edad de Jimena. Rubén hijo, pastor Rubén. Maritza, por ahí anda. ¿Cómo me portaba Maritza? ¿Te acuerdas? Era muy callado, era muy tímido. Por eso yo no me veía pastoreando. Que no, yo era de esos niños que decían: no me vayan a hacer orar a mí, no me vayan a hacer orar a mí. Y me escondía y me decían: oh, ¿puedes orar, Esteban? ¿Vieron que entre más te escondes, como que más te resalta, ¿no? Bueno, no recuerdo si me echaron alguna vez de fuera de clase, pero en algunos momentos sé que me porté mal también y que hice sufrir a más de un maestro de escuela dominical. Jacqueline Quiroga, Mirjam, fueron maestros sensacionales, espectacular. Y recuerdo muy pocas palabras, Valdenegro, ¿cómo se llama? Luis Valdenegro. Y bueno, los jóvenes que también han sido una bendición y un crecimiento muy maravilloso que también pude tener en los jóvenes desde que estuve allí, y muchas personas pudieron influenciar mi vida, como la vida de mi amigo Felipe, cuando estuvo ahí liderándonos también nos bendijo mucho, y los que estuvieron detrás antes de él, Dani, Claudio Cancino, Carlitos Concha, maravillosos líderes pude tener, y creo que me llevo parte de cada una de esas personas que sembraron en mi vida, sembraron, y los quiero honrar en esta hora. Y bueno, y a tantas personas, al pastor que ha creído en el proyecto, que ha creído en nuestro llamado, porque el pastor tiene que creer en tu llamado, y la iglesia tiene que creer en tu llamado, porque no va a enviar a una persona en la cual no cree, ¿no? Entonces me emociona mucho poder honrarlos, la verdad. Gloria al Señor. Que sea un tiempo en que persigamos la presencia del Señor. Hice esta introducción larga porque la palabra que voy a traer es cortita. Así que no se preocupen.
Romanos capítulo 6, vamos a leer del 1 al 14. Si podemos por esta ocasión leerlo en NTV, y si no tienen NTV, lo proyecta acá Emilio y vamos a poder leerlo juntos. Hay personas que de repente nos complicamos porque estamos leyendo una versión, pero el que predica está hablando otra, entonces como que uno tiende a confundirse. ¿Les parece si leemos desde acá? ¿Ya? Y así no nos hacemos tanto problema. Después en la casa usted puede leerlo en la Reina Valera, los valerianos, ¿no? Entonces, pero les pido por favor que podamos leerla todos en la misma versión. Y leemos en el nombre del Señor, del 1 al 14 vamos a leer. Leemos. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya no somos esclavos del pecado. Pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Papito, gracias te damos. Gracias Dios, eres bueno, papá. Y tu palabra es clara en Romanos, Señor. Y ya el solo hecho de leerlas, entendemos cosas, papá. Entendemos la importancia del pecado en nuestras vidas, Señor. Y nosotros no queremos predicar una palabra, vivir una palabra sin ser conscientes de la pecaminosidad que existe en nuestras vidas, en nuestro interior, papá. Pero también entender cómo la obra redentora de Cristo Jesús interviene entre nosotros y el pecado para darnos una libertad maravillosa y para poder vivir con esperanza, sabiendo que un día te veremos también cara a cara, Señor, y podemos, Dios mío, abrir. Y tú abrirás nuestro entendimiento y se enclarecerán todas las cosas. ¡Qué maravilla, Dios! Gracias por esta esperanza gloriosa. Saber que nosotros esperamos, Señor, tu retorno. Esperamos encontrarnos contigo, mi Dios. Esa es nuestra esperanza y estamos convencidos, Señor, y estamos anclados a esa esperanza de fe. Dios, bendice tu palabra y que esta palabra que compartiré hoy pueda servirnos, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo usa una figura literaria
que pareciera que incluso abusa de ella, pero la usa genialmente, con una genialidad maravillosa, porque esa figura literaria nos ayuda a entender mucho más lo que él quiere explicar acerca del pecado y de la obra redentora de Cristo Jesús. Y esta figura literaria es la formulación de preguntas retóricas. Comienza nuevamente en el capítulo 6 haciendo preguntas, ¿no? Y la pregunta retórica es una pregunta sin esperar una respuesta, porque la respuesta aparentemente está implícita. Muchas veces la pregunta o muchas veces después de la pregunta. Entonces es una pregunta no para ser respondida, porque él la va a responder, con el propósito de poner énfasis en una idea. Y esta idea es una verdad acerca de Jesucristo y la realidad de la humanidad. Qué maravilloso es el Señor, que no está ajeno a nuestra realidad. Y es por eso que el apóstol Pablo habla del pecado. ¿Se imaginan la Escritura hablando de la mayoría de las cosas que pasan en el cielo, que suceden en el cielo, pero cosas que no suceden en la tierra? Hablándole de ángeles, serafines, querubines. Yo sé que a muchos nos gusta ese tipo de, ¿no? de doctrina, ¿no? Pero qué maravilloso es saber que la Escritura habla más de nosotros que de allá arriba. Es que de allá arriba después la vamos a saber, así que tranquilo. Pero habla del pecado. Habla de esta maldición que se engendró en nuestras vidas desde los comienzos y que está incorporada en nuestro ADN. El pecado. Wow. Y el versículo 1, con respecto a las preguntas que está haciendo, no sé si puedes poner las preguntas, Emilio, del versículo 1, hace referencia a lo que el pastor estaba predicando anteriormente. Específicamente, trata de explicar Romanos capítulo 5, versículo 20. Específicamente. Fíjense, esto ya lo predicó el pastor, ¿no? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? Entonces, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Y Pablo trata de explicar esto para que no quede en duda. Por si acaso no haya ser alguien que no entendió. Entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. ¿Pudo haber sido una realidad esa? Y capaz que sí, probablemente. Entonces no es una pregunta tan obvia, aparentemente. No es una pregunta tan obvia. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más de su gracia? Pero era necesario aclararlo. ¿Sí? Porque desde los principios de los tiempos, desde cuando escribía Pablo hasta el día de hoy, Dios sabe que hay gente que juega con la gracia. Y tal vez tú y yo en algún momento jugamos con la gracia. Y lo utilizamos como un parche. Y bueno, total, la gracia me va a salvar. Pequemos. ¿No? Total, el Señor me va a perdonar. ¿Cuánto hemos dicho eso? Y entendemos que esta pregunta y la respuesta que viene a continuación es necesaria. No solamente para los tiempos de Pablo, no solamente para los romanos. Y si hablamos de Roma, los romanos eran buenos para pecar, igual que nosotros. Me llama la atención que Jesús en los evangelios no apunta tanto el pecado de Roma, más de los fariseos. Si leemos los evangelios, apunta más al pecado de los fariseos, de su pueblo, que son conocedores de la ley. Pero Roma, en el siglo I, se las mandaba, chiquillos. Se las mandaba.
O sea, pecados que tú decís que hay con la boca abierta, ¿no? Como profe de historia me ha tocado estudiar la historia de Roma, maravillosa por cierto, pero pagana. Y Jesús no le resta, como que no le da tanto énfasis al pecado de Roma. Pablo sí, porque Pablo va a escribir una carta incluso, ¿no? Y va a decir algo que en el fondo también lo predicaron mis hermanos, creo que fue Idalí. El pecado es serio. El pecado es algo serio. El pecado es algo serio. Entonces en el versículo 1 y versículo 2 va a responder y va a respaldar y a clarificar lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿No? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero espérate, ¿deberíamos seguir pecando para que su gracia se enaltezca más? No. ¿Cierto? Entonces nosotros entendemos algo. Y aquí es súper importante, ¿no? Porque usted y yo pecamos, ¿cierto? ¿Hay alguien que no peque aquí, así como para tocarlo, de repente así y sentir algo? ¿No? Que levante la mano. Pecamos, pero no planificamos el pecado. Pecamos, pero no nos alegramos cuando pecamos. ¿Vieron que el Espíritu Santo se contriñe, dice? ¿Es la palabra? ¿Sí? Se entristece. Se entristece con nosotros cuando pecamos. Entonces, cuando nosotros fallamos, hay una cuestión emocional también en nuestras vidas. ¿Sí? Hay una convicción, ¿cierto? Que la entendemos, que estamos pecando, pero también incluso cuando pecamos lo sentimos hasta cabizbajo, hasta desanimado. El pecado nos desanima muchas veces. Entonces no nos alegramos cuando pecamos. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Pecamos, pero no somos felices cuando pecamos. No somos felices. Ahora, yo soy feliz. Cuando peco, me bajoneo. Pero entiendo que sigo siendo feliz porque hay una gracia inmensa para mi vida. Inmensa. Y es esa gracia que cuando tú la comienzas a conocer, y cuando comienzas a conocer el amor de Cristo Jesús, tú dices, no quiero fallarle al Señor. No quiero fallarle al Señor. Quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas correctamente. Pecamos, pero abogado tenemos que intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende, que defiende nuestro caso ante el Padre. Fíjense esta versión. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Ese pecado que usted y yo cometemos no pasa desapercibido, pero abogado tenemos para con el Padre. Entonces ese caso va lo presenta al Señor y le muestra sus heridas. Y le dice, pagué por él, pagué por Esteban, pagué por María, pagué por Juan, pagué por Teresa. Pagué. Y dice, es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino que también los de todo el mundo. Qué maravilloso esto, porque Dios no pagó los pecados de su iglesia. Qué maravilloso eso. No se limitó a decir, yo pagué los pecados, pero por los que decidieron seguirme.
No, los que no me siguieron, chaolín. Por los de todo el mundo. Tuve una experiencia maravillosa el fin de semana pasado, iglesia. Se los quiero contar. El Señor sabe que no es para jactarme. Había una chica que se congregaba acá y se fue. Camila. Y se fue, bueno, y nos dejamos de hablar con Lili también, era compañera de la universidad de Lili. Y luego, después de un buen tiempo, nos vuelve a hablar, nos acepta por Instagram y dice, mi mamá está mal, necesito que oren por ella. Bueno, vamos a estar orando por ella. Y después la semana siguiente nos escribe y nos dice, mi mamá está muy mal, mi mamá tiene cáncer al páncreas y esto se ramificó. Y después nos vuelve a escribir en una tercera oportunidad y nos dice, mi mamá no pasa de este fin de semana. Entonces le escribimos a Camila y le dijimos, necesitamos que tu mamá conozca al Señor. Necesitamos que tu mamá conozca al Señor. Y Camila, y es maravilloso porque nos dimos cuenta que la palabra que fue sembrada en Camila todavía está. Y eso fue maravilloso. Les pido que estén orando por ella. Y me dijo, necesito que mi mamá conozca a Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravillosa noticia! Danos la oportunidad, Camila, entonces, dinos dónde está y vamos. Fuimos para allá el día viernes, a eso de las 12 del mediodía. Entré yo solito. Tuve solamente media hora porque era una parte complicada en la clínica Santa María y le prediqué a Jesucristo. Le dije, hola tía, ¿se acuerda de mí? Me dijo, sí, listo, vamos al evangelio, vamos a lo que vinimos, vamos a predicarle de Jesucristo. Tuve media hora para poder hablar del Señor, media horita. Y ella no podía hablar, pero la tenía clara. No sé si fue porque el Espíritu Santo estaba ahí, pero la tenía re clara, la cabecita estaba clara. Y le prediqué al Señor y le preguntaba si entendía y le preguntaba si quería entregar su vida al Señor por completo. Nunca es tarde, le decía, nunca es tarde para entregar su vida al Señor. Mientras esté viva, nunca es tarde para entregar al Señor. Hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, hablamos de qué pasará con nosotros, hablamos de que era necesario que usted acepte al Señor, lo conozca. Hablamos de muchas cosas en tan poco tiempo, no sé cómo. ¿Vieron que de repente el Señor pone palabras en tu boca y tú dices, no sé cómo la hice? Después no te sale. Después la tratas de explicar y no te sale. No sé a cuántos le ha pasado. A mí me pasa. Se lo conté a Lili después la historia y me salió mal. Porque el Espíritu Santo puso palabras en mi boca que después no me salieron. Bueno, a mí me pasa eso. Y lloraba la señora. Me decía, ¿sí quiere entregar su vida al Señor? Sí. Entregada su vida y pudo aceptar al Señor. Luego fui al servicio fúnebre y le conté la experiencia al esposo, al papá de Camila. Y le conté que ella lloraba mientras yo le hablaba. Y me dijo, ¿estás seguro que lloró? Sí, ¿por qué? Me dijo, porque ella desde que supo que tuvo cáncer no lloró más. Me dijo, no lloró ninguna sola gota, tenía rabia con lo que pasaba con su vida, tenía rabia con Dios y no lloró más. Nunca la vi llorar, Esteban, después de que supo la noticia y después de que el cáncer se ramificó. Y fue una conversación que tuvimos con su esposo. De verdad que yo no hice mucho esfuerzo porque él se dio cuenta de eso y quería entregar su vida al Señor. En el velorio, gente. Y entonces él como que ya me estaba predicando a mí, todavía no se convertía. ¿Vieron? Porque me decía, y yo quiero recibir eso, y yo quiero tener eso que recibió mi esposa. Bueno, entréguele su vida al Señor entonces. Po. Y empezaron a irse la gente, terminó el servicio, nos quedamos solos, estaban recogiendo las flores. Y nos quedamos solitos orando y entregó su vida al Señor también el papá de Camila. Así que gloria al Señor, porque el Señor nunca llega tarde, iglesia. Pero es necesario que nos decidamos, es necesario que corramos a sus pies.
Gloria al Señor. Así que estamos orando por Camila, porque sabemos que el Señor también tocó su corazón. Me acordé de usted que a usted le gusta predicar en esos lugares. A mí como que me pongo medio nerviosón todavía. Será por la falta de experiencia. Bueno, pero sabemos que si el Señor está presente, Él nos va a acompañar. No nos va a dejar ir a un lugar en donde su gracia no nos persiga. Maravilloso Dios. ¿Qué es el pecado? Fíjense que el Nuevo Testamento tiene una riqueza muy, muy, muy grande con respecto a esta palabra. Es tan grande la riqueza que hay en este significado que hay muchos significados diferentes en el Antiguo Testamento con respecto a la palabra pecado. Muchos. Y se los quiero nombrar algunos. Después le puedo mandar una imagen. Todavía no, amigo. Les quiero mostrar una imagen. Unos significados del pecado. Injusticia, adiquía. Injusticia hace referencia al mal obrar, obrar de mala manera, hacer cosas incorrectas, cuando no tiene ley que lo gobierne. Está también la palabra ilegalidad, que es anomía, y es desafiar a la ley y quebrantarla siendo consciente de ello. Está también la infidelidad, que es apistía, que es la resistencia a creer. Yo decido no creer, resisto no creer, ¿no? La infidelidad, apistía, la resistencia a creer. La impiedad, aceveia, la falta de reverencia. Me llamó la atención la impiedad cuando la Escritura hace referencia a toda impiedad. Hay falta de reverencia ante Dios. No solamente son irreverentes la gente que no conoce a Dios. Muchas veces nosotros somos irreverentes, ¿sabe cuándo? Cuando creemos que ya está todo listo en nuestra vida. Cuando dijimos, llegamos al tope, estamos ok, estamos listos. No hay nadie que me enseñe nada. Tal vez no lo dice, pero lo piensa. Yo ya sé tanto de la palabra, llevo tantos años que no necesito aprender de nadie de los que está acá. ¿Sabe que ese es un pecado que se llama impiedad? Falta de reverencia, una incapacidad para poder aprender de los demás. Qué maravilloso. Está el pecado de la sensualidad, el deseo, episumía, aselgeia, porneia. Está el pecado de la hostilidad, está el pecado de la maldad, de la transgresión, ¿sí? Pasarse los límites es la transgresión. Pasarse de los límites establecidos por Dios, perversidad, un montón de significados que hacen referencia al pecado, con diferentes nombres, y que los nombra la Escritura. Y eso, ¿por qué se los comparto? Porque me interesa que nosotros sepamos que el Nuevo Testamento quiere enseñar que el tema del pecado es algo tan grave que hay incluso creatividad para pecar. Pero la mayor palabra que se utiliza ahora, sí, Emilio, por favor, la mayor palabra que se utiliza para la palabra pecado es esta, y la quería dejar al último. Amartía o jamartía, ¿no? Y kata, que es en hebreo. En el Nuevo Testamento sale como amartía, en griego, y kata sale en el Antiguo Testamento. Las dos hacen referencia a lo mismo, tienen el mismo significado que es errar al blanco. Y descubrí algo interesante de kata, que en el Antiguo Testamento las tribus de Israel se preparaban para la guerra. Y una forma de prepararse para la guerra era, nosotros la conocemos muy bien, con la honda, achuntarle un blanco. Las tribus de Israel preparándose para la guerra. Eran herramientas muy poco sofisticadas. Era un pueblo, nunca fue una gran civilización, lo sabemos bien.
fue el pueblo del Señor, pero nunca fue una civilización fuerte en la mayoría de la historia de Israel. Entonces ellos practicaban con la onda y tenían que achuntarle al blanco. Cuando ellos fallaban, era cata. De ahí viene la palabra, cata, errar al blanco. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el blanco? ¿O la meta? El blanco es amar a Dios y a los demás. Entonces, cuando nosotros erramos, lo que estamos haciendo es falta de amor hacia Dios y falta de amor hacia los demás. Es por eso que cuando pecamos muchas veces le hacemos daños a otros. Le hacemos daños a otros. Entonces ese es el blanco. Erramos porque nos falta amor para amar más a Dios, amar más a las personas. Eso es amartía, eso es cata. Gloria al Señor. A partir de esto, podríamos referirnos a 4 instancias de la obra redentora del Señor. Y esto es muy cortito. 4 instancias a partir del pecado, de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? A partir del pecado. 4 instancias de la obra redentora del Señor. Cómo el Señor interviene en la amartía y en todo este abanico de posibilidades y maneras de pecar. Y el primero, y la primera intervención, instancia de la obra redentora de Dios es desde un aspecto jurídico. Jesús se presenta ante Dios y aboga por nosotros. Lo que leíamos hace poco, Primera de Juan. Hay una instancia jurídica. Su pecado y el mío no pasa desapercibido. Y muchas veces tiene consecuencias. Lo sabemos muy bien. Los que hemos pecado, ¿cuántos están? Sabemos que tiene consecuencias. Hay un aspecto legal, hay consecuencias. Dios pasa desapercibido tu pecado y te perdona, pero por medio de Jesucristo. Entonces ahí hay un aspecto legal, un aspecto jurídico. Los creyentes murieron al pecado a los ojos de Dios cuando Cristo murió por ellos en la cruz. Por decisión propia, Dios por decisión propia asumió los pecados de todos nosotros por la persona de su Hijo. Segundo aspecto, el aspecto bautismal. ¿Vieron que empieza a hablar del bautismo? ¿Vieron que el capítulo 6 empieza a hablar del bautismo? Que somos bautizados en su muerte, ¿no? Y es la experiencia que tiene cada uno de los creyentes. Ya no desde un aspecto jurídico, sino de que todos los creyentes que mueren con Cristo, cuando por decisión propia en un acto de fe en Jesús, confirman la decisión de Dios a su favor, ¿no? Entonces, hay un aspecto bautismal. Nosotros estamos convencidos. También hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros nos bautizamos y cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, es una decisión propia, por voluntad propia, ¿no? Entonces tomamos una decisión. Nosotros reconocemos nuestro pecado y nosotros entendemos que sin el Señor no podemos vivir y no hay salvación, ¿no? Entonces nosotros morimos a nuestros pecados, ¿no? Y hay toda una simbología con respecto al bautismo, ¿cierto? El bautismo es el agua. El bautismo en agua es el símbolo y el sello de la experiencia espiritual que nosotros vivimos antes del bautismo. Es el símbolo de nuestra experiencia espiritual, ¿no? En frente de testigos. Y hay otro aspecto que es un aspecto moral. Los creyentes mueren con Cristo cada día al dejar que el Espíritu Santo realice la muerte de las prácticas caminosas de la vieja vida. Entonces nos bautizamos y nos dimos cuenta que seguimos pecando, ¿cierto? ¿Cuántos se dieron cuenta?
A veces, algunos no esperaron ni una semana. Al tiro nomás. Al tiro, la primera semana bautizados pecando. Al tiro. Y nos dimos cuenta que, como lo que decía Martín Lutero, que el viejo hombre fue sepultado, pero este desgraciado sabía nadar. ¿Cierto? Eso dice Martín Lutero. Entonces, claro, nos dimos cuenta que el pecado, hay una lucha constante con el pecado y que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder salir de ella, vamos a poder trabajar, vamos a poder ir trabajando, ¿no? Hasta Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Entonces, ¿qué más para nosotros? ¿No? Un hombre que se entregó por completo a la obra del Señor. Entonces hay un sentido moral, ¿no? Con respecto a lo que el Espíritu Santo hace para trabajar. La Biblia habla de progreso y nosotros tenemos que mejorar como personas, como ciudadanos, como creyentes, como esposos, esposas, en todos los aspectos y en todos los roles y las funciones que nos toca hacer, ¿no? Y hay un sentido, y este fue interesante, un sentido escatológico, ¿no? Con respecto a los 4, ¿no? Como le puse yo, a las 4 instancias de la obra redentora de Dios. El sentido escatológico. Los creyentes morirán al pecado, finalmente, al pasar de esta vida y serán resucitados al volver a Cristo. La obra redentora del Señor tiene una esperanza que usted y yo todavía no vivimos, ¿no? Y es que por medio de Jesucristo nosotros vamos a estar con el Señor. En algún momento, no lo sabemos, pero en algún momento, nosotros lo esperamos pronto, pero en algún momento, gloria al Señor. Y quiero dejarte estas preguntas. ¿Pueden venir los músicos, por favor? Y ya estoy terminando. Y quiero dejarte 2 preguntas con respecto a Romanos capítulo 6. Estamos a buena hora. Y quiero que reflexiones en tu pecado, en tus prácticas. Saber que el pecado es algo que puede limitar a la iglesia. El pecado es algo que puede limitar a la iglesia. El pecado es algo que puede limitar los dones de la iglesia. El pecado es algo que te nubla la mente y no dejaría avanzar a la iglesia y no deja ver lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Queremos más de Dios? ¿Queremos seguir creciendo individualmente y como iglesia? Inevitablemente vamos a tener que hacer algo con el pecado, porque el pecado tiene mucho que decir con respecto al crecimiento de la iglesia. Y quiero dejarle 2 preguntas. ¿Qué estrategias estamos utilizando para evitar el pecado? Para luchar en contra del pecado. Sé que no luchamos solos. La palabra del Señor dice, no es con ejército, no es con espada, no es con armas, sino que es con mi Santo Espíritu. Dice Jehová, Dios de los ejércitos, dice. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Las estás visualizando? ¿Visualizas las herramientas en las cuales tú vas a luchar para dejar de pecar? ¿Para que yo deje de pecar? ¿La estás visualizando? Dice la palabra que nuestras armas no son carnales. Eso dice la palabra, sino espirituales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las herramientas que Dios ha depositado a tu vida no son cuestiones pequeñas, son grandes herramientas para que nosotros podamos vencer al maligno, para que nosotros podamos vencer nuestras debilidades. Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento, ¿no? No recuerdo bien cómo es. A los pies del Señor, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué plan estoy utilizando en contra de los planes que Satanás tiene para mí?
conversábamos recién con Jimena acerca de que el enemigo, antes de que tú despiertes el día de hoy, domingo 14 de julio, tienes que saber que antes que despertaras el enemigo ya tiene un plan para ti. Porque la palabra del Señor dice, no desestiméis las artimañas del enemigo. Y una artimaña es un plan bien elaborado. Tienes que saber que hay un plan bien elaborado, inteligente, para destruir tu vida. Pero por otra parte, el Señor nos dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Que este sea un tiempo en donde podamos sentirnos desafiados por Dios. Quiero orar por ti en esta hora, mientras cantamos al Señor, y decirle, Señor, te pido que perdones nuestros pecados. Perdona mi pecado, Señor. Tal vez no le tomaba el peso al pecado, tal vez pensé que no era algo tan serio, porque como soy cristiano, la gracia abunda en mi vida, pero como dice Pablo, no porque la gracia abunde voy a seguir pecando. Y te pido, Señor, que perdones mi falta de reverencia, la impiedad, papá. Pensé que la palabra impiedad era para las personas que no creían en ti, pero me doy cuenta al leer Romanos capítulo 6 y al entender un poquito más el Nuevo Testamento que toda impiedad también tiene que ver con nosotros, con la falta de reverencia ante Dios. Y te pedimos perdón, Señor, en esta hora. Convéncenos, Espíritu Santo, del pecado que hay en nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces aparento ser una persona más espiritual de lo que soy. Te pedimos perdón, Señor, por la apariencia. Pero llega un momento en que te cansas de la apariencia, te cansas de aparentar quién eres. Y dices, Señor, quiero ser libre de esta apariencia. Quiero ser y mostrarme tal cual soy. Una persona necesitada de Dios. Una persona que necesita de su gracia costosa y maravillosa. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no llevar a mi familia al altar de adoración. Te pedimos que nos ayudes, papá. Papá, te pedimos perdón también por no ver las herramientas que tú nos has mostrado y no hemos utilizado. Porque tu palabra dice que nosotros tenemos herramientas poderosas en ti para destruir toda fortaleza. Y veo mi realidad y digo, no estoy haciendo nada para tomar esas herramientas. Pensé que la oración era solamente para predicadores antiguos. Pero la oración sigue siendo fundamental en nuestras vidas. El ayuno sigue siendo importante en nuestras vidas. Los tiempos con Dios siguen siendo importantes. Probablemente los momentos más importantes de tu vida. Conocer a Jesús por medio de la Escritura siguen siendo los momentos más importantes. Papá, queremos volver a las raíces de nuestra fe, a nuestras raíces pentecostales, Señor, para que haya un avivamiento en nuestras vidas, personal, individual, Señor, con mucho menos ruidos que los otros avivamientos, pero con más transformaciones profundas en nuestro interior. Gracias, Señor. Aleluya.